Cada villano tiene una historia, y cada héroe un pasado que lo hizo ser quien es. Bienvenido a Desde la Vista de, una serie donde exploramos la vida de personajes de películas y series, entendiendo cómo su entorno y sus experiencias moldearon su forma de ver el mundo. Aquí no solo analizaremos sus decisiones, también trataremos de comprenderlas, poniéndonos desde su lugar e imaginándonos el contexto de su entorno. Yo soy Eddie, y sin más dilación, hoy veremos la vida y el mundo desde la vista de el alcalde. Hay villanos que entran en escena gritando, destruyendo todo a su paso y anunciando su maldad como una tormenta. Pero él no. El alcalde no es una clase de monstruo así. Él es peor, porque los hombres más peligrosos no siempre levantan la voz. A veces solo sonríen, acomodan sus papeles y hablan con calma mientras el mundo se seca a su alrededor. En el corazón polvoriento de tierra, donde cada gota de agua vale más que el oro, la esperanza muere bajo el sol del desierto. El alcalde se alza como una figura de orden y estabilidad. Viejo, sereno y aparentemente frágil, gobierna desde la sombra de su oficina, como si el caos jamás pudiera tocarlo. Todos lo observan con respeto, algunos con miedo y otros demasiados cansados como para cuestionarlo. Simplemente bajan la cabeza y obedecen. Pero detrás de esos ojos cansados no vive un líder bondadoso. Vive un hombre que entendió algo terrible sobre el mundo. Quien controla la necesidad, controla a las personas. El alcalde no necesita pistolas, ni fuerza bruta para dominar tierra. Su arma es la desesperación. Mientras el pueblo muere lentamente de sed, él observa con una paciencia casi inhumana, moviéndose cada pieza con precisión enfermiza. Cada crisis, cada rumor y cada gota desaparecida forman parte de un plan mucho más grande que él mismo construyó. Y ahí es donde se vuelve verdaderamente aterrador, porque el alcalde no es un villano impulsivo, consumido por la ira. Es un hombre vacío, consumido por el poder. Una criatura vieja y lenta que aprendió a sobrevivir convirtiendo el miedo en un sistema. Incluso su caparazón parece simbolizar lo que realmente es. Una fortaleza seca, dura e incapaz de sentir compasión por lo que ocurra afuera. Frente a héroes que creen que la verdad y el honor defienden todo, él cree en el control. Frente a soñadores, él representa la resignación. Y frente a la vida, él decidió venderla gota por gota. Y así comienza la historia del gobernante de tierra. No como un salvador del desierto, sino como el hombre que intentó adueñarse de la sed misma. Pues bueno, los comienzos de este tirano no son algo sumamente cruel y trágico, como pasa en la mayoría de los casos de villanos, que son sumamente oscuros y calculadores. Nada que ver. Sino que este comenzó siendo una vez una joven tortuga, una muy astuta y analítica, que tocó ver algo que lo marcó de manera sumamente significativa. Y este gran acontecimiento fue el progreso, pues él fue testigo de cómo se construyó desde cero una de las ciudades más conocidas y lujosas de todo el mundo. Y sí, me refiero a Las Vegas. Él pudo observar cómo estas se construyeron desde cero, en medio del desierto, y usando también mucho trabajo y recursos para hacerlo. Y claro, también algo fundamental en esta historia: mucha agua. Y aunque no se dice explícitamente en la cinta, es más que claro que durante ese lapso de tiempo que se construyó Las Vegas, las criaturas del desierto pasaban por una sequía tremenda, una que hizo que bastantes animales fueran cayendo sistemáticamente por la falta de esta, causando que la gente buscara con desesperación el agua, y estuviera dispuesta a todo con tal de obtener agua, cosa que quedaría marcada permanentemente en la mente de este pequeño monstruo. Hasta que un día, alguien, que no se nos dice quién es, sino es que fue este mismo pequeño monstruo, encontraron la llave de paso del agua, misma que le daba fin a la insufrible sequía del desierto. Y sí, todo volvió a la normalidad, y la gente del desierto tuvo agua de nuevo, y con ella pudo hacer que sus tierras crecieran prósperas y productivas otra vez.
pues sin agua sus tierras eran inútiles. Pero aquí se fue gestando una idea peligrosa en la cabeza de este desgraciado, pues no solo observó de cerca cómo la gente del desierto sufría y añoraba agua desesperadamente, sino que vio como un páramo inhóspito y sumamente insignificante, como lo era Las Vegas, se convirtió en una super ciudad altamente codiciada y llena de innovación con múltiples cosas sumamente llamativas y gloriosas. Así es, él observó cómo el progreso hizo que miles de personas sufrieran y rogaran por una sola gota de agua, pero a la vez ayudó a construir todo un imperio sumamente grande y próspero. Así que tomó una decisión. Decidió que él también lograría ese progreso. En su mente, debía ser arquitecto de la nueva era del desierto. Debía de ser quien guiara al pueblo hacia el futuro, sin importar cuántas vidas tuviera que cobrar por ello. Y ahí, siendo tan solo una joven y de mente tortuga, inició su plan demencial y meticulosamente brillante para alcanzar un futuro brillante. Pues bueno, durante los siguientes años esta tortuga fue acumulando experiencia, y con ella otras dos cosas muy importantes: conocimiento y agua. Esa agua sería la clave de todo su plan maestro. Este se instauró en un pueblo llamado Tierra, donde los ciudadanos vivían felices y prósperos con sus tierras y sus cosechas, buscando un mejor mañana para ellos y toda su descendencia, mientras que de poco a poco, esta perversa tortuga iba construyendo pacientemente su plan maestro. De momento no necesitaba actuar, sino que simplemente debía de acumular recursos y esperar pacientemente su momento. Y vaya que tuvo paciencia este amigo, pues esperó unas décadas para que la generación de familias se fueran pasando, y de poco a poco esperar a que ya no quedara nadie de aquella generación que ya había pasado por la gran sequía del desierto, y con ello ser el único que conservara el conocimiento de la ubicación de la llave de paso del agua. Así que un día decidió ir en secreto hasta la llave de paso, y empezó a cerrar de poco a poco esta llave, haciendo que de poco a poco el agua fuera escaseando, cosa por la cual la gente del pueblo empezó a entrar en una desesperación. Pues oye, sin agua no pueden cosechar, no pueden vivir sin ella tampoco. Estaban empezando a hacer lo que sea por el agua. Pues loco, fue tanto así que empezaron a usar el agua como una moneda de cambio. Compraban recursos, pagaban deudas y propiedades con agua. Y ahí es donde entra esta tortuga, pues durante todos estos años acumuló bastante agua, una cantidad muy grande, y les brindó a los pueblerinos una solución momentánea a su escasez, una pequeña chispa de esperanza a sus dificultades, pues cada miércoles les brindaría a todos un poco de agua, mientras hacían un tipo de bailecito al estilo ritual religioso. Ajá, este hombre creó básicamente un culto al agua, para que la gente estuviera tan necesitada de agua que no le pensara dos veces al momento de rendirle tributo. Y vaya que asco de sujeto enfermo, pues este tipo, al ser alguien tan sabio, al darle a las personas un alivio momentáneo a la escasez, y también al ser alguien con mucho poder y recursos en forma de agua, inevitablemente llegó a ocupar el cargo con poder político más grande en el pueblo, que era el cargo de alcalde. Y así fue como sería conocido desde ese día, como el alcalde del pueblo Tierra, el mismo que sumió a todo el pueblo en el caos y desesperación total, con tal de hacer su gran y poderoso imperio que quería replicar de los humanos, sin importarle que tuviera que sumir a cientos en la desesperación por la necesidad de una sola gota de agua, sin importarle que cientos de familias sufrieran a diario, sin importarle que cientos tuvieran que abandonar su lugar de origen para buscar nuevos horizontes porque simplemente ya no había agua. Nada de eso le importaba a él. Él solo quería construir su gran y poderoso imperio, similar a Las Vegas, y colocarse hasta la cima de la pirámide, creyendo ser el gran y único gobernante de todo. Todo iba de maravilla para nuestro manipulador enfermo favorito, pero había un factor que él no podía controlar del todo, y eso era el salvajismo del desierto. Pues en esa tierra indomable había héroes y famosos forajidos. El más fiero y letal de todos era Víbora Jake, un gran asesino a sangre fría, que era capaz de todo por obtener lo que quería. Así que
este nuevo alcalde intentó instalar la figura del sheriff, para que lograra hacerle frente a Beaver Jake, y que lograra darle paz al pueblo, mientras este seguía con sus mañosadas de robo de agua. Pero le salió muy mal, porque no importaba que el sheriff pusiera, porque todo el tiempo terminaban igual, carraqueados por Beaver Jake. En serio, nadie podía hacerle frente al tipo. Este increíble pistolero se rajaba a cualquiera. Nadie podía tan siquiera llegarle a los talones a este increíble forajido. Algo que es bastante irónico, dado que Beaver Jake pues no tiene talones porque es una serpiente y pues sí, bueno, ustedes entienden. Pero para la fortuna de esta lacra mañosa, había un factor que Beaver Jake no podía hacerle frente, y eso era el halcón. Este desgraciado que llegó y empezó a aterrorizar a todo el mundo. Absolutamente nadie podía hacerle frente, ni siquiera Beaver Jake, porque era su depredador, es natural y por esencia. Así que Beaver Jake al ver al halcón, inmediatamente huyó. Pues oye, Beaver Jake es un gran y valiente forajido, pero tampoco es baboso, no se va a dejar matar. Así que huyó y dejó al pueblo tierra sumido en la desesperación por el halcón y también por el alcalde. A ver, ¿esto afectó al alcalde? En parte sí, pero en parte no. Porque el halcón sí se quebraba como a 3 habitantes del pueblo tierra diarios. Pero oye, este solo lo hacía para sobrevivir. Y pues Beaver Jake se fue, que al fin y al cabo será el que aterrizaba el pueblo 24/7. Así que el alcalde podía hacer sus mañosas a gusto, mientras el halcón comía y cenaba muy feliz. Pero pues claro, el alcalde tenía que tener algo de fuerza militar, así que contrató al segundo mejor forajido de todos, que era Billy, este baboso aquí. Este es un Beaver Jake de Temu, es un lagarto que tiene una banda y que era el bully del pueblo. Así que controlaron a todos mediante el miedo y mucha hostigación. A cambio, el alcalde le daba a Billy y a su banda algo que les convenía mucho, que era protección y todo lo que quisieran. Sí, era el brazo armado del alcalde, que al mismo tiempo era el que hacía bullying al pueblo y lo mantenía a raya. Sí, el alcalde técnicamente tenía un narcoestado, por así decirlo, donde controlaba a base de miedo y a base de esperanza que él mismo daba de forma engañosa al pueblo. Sí, es como un político de la TAM, para que me entiendan. Pero en fin, el alcalde estaba muy feliz con esto. Poco a poco estaba tomando todas las tierras de cada uno de los pueblerinos para hacer su mega imperio similar a Las Vegas. Pero no contaba con que se presentaría algo de resistencia de parte de un pueblerino específico. Y esta es Vince, una que presenció como en el medio del desierto se tiraba agua de forma extraña, misma agua que tiraba nuestro alcalde favorito, porque a este le sobraba tanta agua que tenía que desperdiciarla de alguna manera. Y pues era que empezó a complicar un poco al alcalde, así que su plan maestro era desaparecer al banquero, que era compadre del papá de Vince, y a la misma Vince para que dejaran de joder un rato, además de deshacerse todo el agua del pueblo. Pero en medio de este plan que estaba enmarañando el alcalde, se presentó una situación muy particular. Pues llegó un tipo al pueblo, un desconocido que nadie en su perra vida había nombrado nunca, ni nunca habían escuchado. Un tal Rango, que si a mí me preguntan, tremendo fachero. Pero en fin, este hizo algo insólito que nadie nunca pensó ver venir. Llegó al pueblo, se quebró a Billy. Bueno, no se lo quebró, pero sí lo humilló enfrente de todo el pueblo, y luego lo dejó en ridículo. Se iba a enfrentar en un duelo a muerte con él y toda su banda al mismo tiempo. Pero antes de que esto pasara, llegó el halcón y pues se fue a Billy corriendo. O pues obvio no se iba a dejar matar. Pero sucedió algo insólito. Este Rango se quebró el halcón. Sí, el halcón que había aterrorizado a todo el pueblo y al pistolero más famoso y fuerte de todos, que era Jake, fue asesinado por este güey. Este lagartito de aquí. Sí, este. Así que todo el pueblo obviamente vio a Rango como la máxima esperanza posible y aquel que podría devolverles el agua. Y el alcalde, ni lento ni perezoso, aquí vio una oportunidad. Pues Rango era alguien muy, pero muy
pero muy manipulable. En serio, este tipo es baboso, es engreído, y con que le des tantito por el lado, automáticamente se va a volver tu pana. Así que el alcalde aprovechó esto y le dio el rango en el cargo de sheriff, para tenerlo controlado, y así también controlar la esperanza del pueblo, y de paso tener un chivo expiatorio. Pues oye, si algo fallaba, solo había que echarle la culpa al sheriff, que era el nuevo y pues él la había regado. Y sencillo, el alcalde se lava las manitas y seguía con sus negocios turbios. Algo muy político si me preguntan también. Pero en fin, el alcalde con esto ya tenía todo su plan solucionado. Tenía una nueva esperanza y un chivo expiatorio por si algo salía mal. Y pues sí, esto pasó. Le dio al pueblo su pan y circo mientras él seguía con sus negocios por detrás. Pero lo que no pensó el alcalde es que su avaricia y su plan super inflado por su ego iba a causar un desastre sin precedentes que arruinaría toda su operación de un día para el otro. Pues sí, Sheriff Rango fue asignado a ser el nuevo protector de tierra. Y también alguien a quien todo el mundo tendría que honrar y amar porque era su nuevo héroe y salvador, entre comillas. El alcalde aprovechó esto para cerrar totalmente la llave de paso de agua, así que los miércoles tampoco recibirían agua, cosa que dejó a todo el pueblo en pánico. Y para terminar de fregar, se enteraron de que el banco se estaba quedando sin agua. Así que la opción del alcalde, comprando generosamente la tierra de todos a precios ridículamente bajos de agua, sonaba muy apetitosa en ese momento. Este desgraciado se iba a adjudicar todas las tierras a un precio ridículamente bajo, igual que los políticos en la actualidad. Y sí, este plan hubiera funcionado de no ser porque Rango y Vince querían meter su cuchara de a huevo. Pues Rango se encargó de dar un gran discurso enfrente de todos los pueblerinos, diciendo que él se iba a encargar de proteger el agua que quedaba en el banco y asegurarse que esos pocos días que quedaran de agua en el pueblo fueran bien administrados y cuidados personalmente por él, y que no tendría que preocuparse, porque él personalmente iba a montar guardia 24 horas para que nadie robara su preciada agua. ¿Pero qué creen? Esto no pasó, porque Rango es mentiroso y flojo también. Así que el alcalde se hizo muy fácil robar el poca agua que había y echarle la culpa a otros ladrones que son mensos y que tuvieron la mala suerte de querer robar el banco el mismo día que ya había sido robado. Así que Rango, Vince y otros pueblerinos fueron a buscar el agua supuestamente robada por aquellos topos ladrones. Pero pues obviamente el alcalde sabía que no había sido robada por ellos, sino que fue él, que aparte también se quebró el banquero en el progreso. Así que podía echarle la culpa a estos ladrones de 3 crímenes: robar el agua del pueblo, asesinar al banquero y allanamiento de morada también si quieres. Se me olvidó el tercero, perdón. Así que estos fueron por los villanos, supuestos villanos, y los regresaron al pueblo, pero sin el agua. Cosa por la cual todos en el pueblo se desilusionaron y perdieron la esperanza. Ya estaban hasta la madre y solo buscaban a alguien que culpar, que por supuesto tenían, que eran los ladrones del agua. Bueno, supuestos ladrones. Pero algo con lo que no contaba el alcalde es que Rango fuera más perspicaz de lo que él creía. Pues después de que este fuera y volviera con los supuestos ladrones de agua, fue a jugar golf con el alcalde para explicarle toda la situación. Sí, porque este desgraciado también le copió el golf a los humanos. Maldito lamehuevos. Así que Rango, mientras estaba intentando jugar al golf, se dio cuenta de algo bastante interesante. Y es que las huellas de las botas del alcalde encajaban perfectamente con unas que había en la escena del crimen del asesinato del banquero. Algo que dejó a Rango muy pensativo, pues el sheriff se ha llevado pregonando que es alguien que se va a encargar de proteger al pueblo. Pero mira que el alcalde, curiosamente, es la persona más poderosa del pueblo, es quien más tiene agua, nunca se le ha visto sufrir por escasez, y que curiosamente propone soluciones para ayudar a los pueblerinos, que es comprar sus tierras a precios ridículamente bajos de agua.
haciendo que todos tengan que vender sí o sí, porque esas tierras son inútiles. Y aquí sale una pregunta muy grande. ¿Para qué demonios quiere el alcalde esas tierras si no sirven sin agua? Por lo que Rango aquí empieza a maquinar y conectar puntos. Cosa que inmediatamente el alcalde se empieza a dar cuenta de que este sheriff no es tan estúpido como pensó. Y le dice que es una mera coincidencia, jeje, no pasa nada, somos amiguitos. Y claro, Rango no es tan estúpido como para creerse eso. Así que este amenaza al alcalde y le dice que es la ley en el pueblo y que va a llegar al fondo de esta investigación y que va a hacer que la ley se cumpla sí o sí, sin importar las consecuencias que tenga que haber por esto. Y el alcalde, al darse cuenta de que el sheriff este baboso no es tan baboso como pensó y que se está yendo las manos, le dice a Billy y a su pandilla que llamen a su última opción. Quiere que llamen a Víbora Jake. No importa si en el proceso tienen que caer algunos. No va a permitir que su plan perfecto se derrumbe porque una lagartija se hizo inteligente el día de la mañana y que arruine su plan maestro de tantas décadas. Así que sin remordimientos dice que lo llamen, mientras su nuevo Mini Vegas está en proceso de construcción. Pues sí, Bailey llama a Víbora Jake y este va a ir a visitar a Rango, quien estaba calmando a una multitud enojada que estaba a punto de asesinar a los presuntos ladrones del agua. Cuando llega Jake y humilla brutalmente a Rango, revelando que es en verdad un mitómano, mentiroso, maldito, arrastrado, que solo se aprovechó de la gratitud de la gente del pueblo y que usó para engrandecer su nombre y hacer que inflaran su ego, adjudicándose hazañas que él nunca hizo, pero que más sin embargo hizo creer a los pueblerinos para que tuvieran una esperanza hacia algo falso, creyendo y soportando toda su fe sobre un pilar que era una pura mentira. Así que sí, el nuevo sheriff fue expulsado del pueblo y mostrado como lo que en verdad era, un mentiroso que solo iba a alardear y a vivir de un nombre que no tenía nada de especial. Así que sobre el papel el alcalde había ganado. Solo le quedaba una pequeña piedrita en el zapato, que era la frijoles. Así es, Vince, esta que tantos problemas le había dado, que era la única que le faltaba de vender sus tierras. Y por fin la tenía, ahí frente a él. Solo tenía que hacerla firmar el maldito papel para que entregara sus tierras, y así su nueva Mini Vegas sería perfectamente el imperio que tanto buscaba tener. Pero claro, aquí Vince a lo largo de la película nos demostró dos cosas. Uno, que es una mujer que no se deja amedrentar por nadie. Y dos, que es la mujer más valiente de toda la jodida película. Pues se enfrenta al alcalde con Víbora Jake de lado, le lanza el maldito vaso de agua que le había servido y le dice que huevos, no le va a vender ni madres. Y pues claro, aquí Víbora Jake se quiere rajar a Vince y le dice que firme el maldito papel ya, por favor, que no quiere perder más tiempo. Pero en eso llega Rango, volvió de su exilio. El alcalde no sabe qué frego está haciendo Rango, solo es circo, maroma y teatro. Pero pues se va a enfrentar a Víbora Jake, quién sabe cómo. Pues sí, dicho y de hecho, como les he dicho, Rango es puro circo, maroma y teatro. Hace un espectáculo, pero muy bien planeado, porque hace que Víbora Jake se cague los pantalones literalmente. Porque saca un halcón falso, que era parte de su plan para que este estuviera en medio del pueblo, para que una gran fuente de agua sacara volando a Víbora Jake y lo dejara a merced de Rango, que con una sola bala se iba a rajar al forajido más peligroso de todo el desierto, el as bajo la manga del alcalde y la única esperanza de este para ver su pueblo por fin realizado. Pero claro, el alcalde no iba a permitir esto, y al más puro estilo sucio y guarro, amenaza a Rango con rajarse a Vince si no es que hacía lo que él decía. Y pues Rango, sin más opciones, se rinde ante el alcalde. Y pues este viejo mañoso encierra a Rango y a Vince en lo que era la bóveda del banco, para ahogarlos irónicamente con agua. Sí, aquello que tanto había escaseado es con lo que van a morir nuestros héroes. Pero aquí el alcalde demuestra que es una rata de lo peor,
porque al mismo tiempo que se deshace de Rango y de Vince, también piensa deshacerse de Víbora Jake, alegando que es hora de que ya todo quede en el pasado. El bandido, el forajido, el héroe, el sheriff, el alguacil, todo debe terminar ya, para abrir paso al progreso, porque en el futuro ya ni siquiera las personas creerán que de verdad existieron estas figuras. Y cuando ya va a jalar del gatillo con esa risa cínica, se da cuenta de que la pistola no tiene balas. Y eso es porque Rango sacó la bala de la pistola para usarla en su escape, mismo que hace que la bóveda explote y todos salgan disparados por la agua a presión. Y el sheriff, Rango, al mostrarse victorioso y caminando lentamente hacia el alcalde, que está de espaldas hacia el suelo, este le ruega, le suplica que por favor no lo mate. Él solo era una blanca e inocente palomita que quería ver por el progreso del pueblo y que quería que todos fueran mejores y más felices. Sí, cómo no, maldito desgraciado. Pero Rango le dice que a él no le corresponde ajustar cuentas con el alcalde. Le dará ese beneficio a otra persona. Y lo empuja de una patada hacia Víbora Jake. Ay no, le tocó con la más fea. Y pues Víbora Jake, después de mostrarle respeto a Rango, se va a fregar al alcalde. Lo enrolla brutalmente como si fuera una presa y se lo lleva. Así representando el último suspiro del alcalde, el último vestigio de vida que mostraría, siendo presa de Víbora Jake, el forajido más peligroso de todos. Y así fue como el monstruo y vil villano que todos temieron sería brutalmente devorado como el almuerzo del último forajido del oeste, haciendo este el final del monstruo verdadero de la película de Rango. Un villano que no era vil ni cruel porque así tuviera un pasado triste y trágico, sino porque era una figura de cuello largo, como muchos que tenemos en la vida real. Un político realmente peligroso, que lo consumía su avaricia de poder, sin importar cuántas vidas sufrieran o cuántos tuvieran que morir en el proceso para que obtuviera lo que quería. Durante toda su vida, el alcalde solo servía a un solo propósito. Solo tenía una simple meta, que era colocarse hasta la cima de la pirámide, sin importar cuántos tuvieran que sufrir en el proceso, sin importar cuántas vidas tuvieran que perecer ante su mano, para que su sueño de estar en la cima de un imperio sumamente grande y poderoso se viera realizado. Y lo peor del caso es que esto no nació de la nada, sino que el alcalde aprendió lo que vio, observó, asimiló y copió un modelo que ya estaba hecho, que era el de Las Vegas. Porque sí, el alcalde no es un villano que nació con esta idea. El alcalde tomó esta idea de alguien más. Es alguien que podías conocer perfectamente en el mundo real. Por ejemplo, tu político de confianza de tu ciudad. Porque sí, el alcalde es la perfecta representación de todos los políticos que hay en el mundo. Todos aquellos que son corruptos, que hacen miles y miles de robos y actos barbáricos, con tal de tenerse a sí mismos en la cumbre de la pirámide, sin importar quiénes tengan que sufrir, o cuántos tengan que sufrir, a cuántos tengan que traicionar, a cuántos tengan que ejecutar, con total de alcanzar su objetivo. Es el más puro ejemplo del más asqueroso y sucio tipo de villano, aquel que ni siquiera se mancha las manos, sino que todo lo hace a través de su poder y de todos sus recursos, para aprovecharse de los demás, para engañar a los demás, para hacer pantallas de humo, para que hacer parecer que él es el bueno, que está intentando ayudar al pueblo, cuando es todo lo contrario, se está aprovechando y está siendo desgraciado con todos los demás. Por eso, los villanos como el alcalde son altamente desagradables, pues estos fingen ser un apoyo, cuando en realidad son de la más sucia y asquerosa calaña posible. Porque los villanos como el alcalde son muy, pero muy comunes de ver en nuestro mundo. Desde políticos, amigos que te fingen ser leales, o personas que son doble caras con muchas intenciones detrás. Pero como se ha visto en la película de Rango, tarde o temprano caen,
por todas sus malditas acciones que han cometido, por todas las personas que han traicionado, y porque ese camino no te lleva nada más que a tu propio y fiel merecido, porque el alcalde murió de la forma más patética posible, suplicando de rodillas, pidiendo por favor que lo perdonaran, que él solo quería buscar lo mejor para el pueblo, cuando en realidad él solo quería lo mejor para él mismo, porque esta fue la vida desde la vista del alcalde, el más sucio y asqueroso villano posible, que se mostró en una de las mejores películas western animadas, como lo es Rango. Y bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, por favor dale me gusta, sígueme aquí y en todas mis redes sociales. Espera más contenido de este tipo si le das apoyo a este video. Los quiero mucho, ¿sí? Muchas gracias. Chao, hasta la vista. Bye bye.